y el tema que vamos a compartir el día de hoy es: para ser ministros de nuevo pacto debemos ser transformados diariamente. Para ser ministros de nuevo pacto debemos ser transformados diariamente. Y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, el verso 6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Para nosotros poder ser colaboradores, líderes y ministros del Señor, en nosotros debe haber una renovación y una transformación diaria. Amén. Diariamente tenemos que ser renovados, diariamente tenemos que ser transformados. Porque en el momento que nosotros dejamos de aprender o de cambiar, en ese momento dejamos de liderar. Si nosotros nos quedamos estancados en el crecimiento espiritual, en el conocimiento, vamos a estancarnos en todas las cosas. Por esa razón, debe haber una renovación y una transformación diaria. Y cuando sucede eso, el crecimiento, la multiplicación y la expansión del reino de Dios va a ser algo espontáneo. Se va a manifestar porque se tiene que manifestar. Entonces, si en nosotros no hay transformación interior, no puede haber expansión exterior. Primeramente tiene que haber cambios, tiene que haber transformaciones en nosotros para que pueda haber transformación afuera. Ese es el problema, nosotros lo vemos afuera, cuando realmente el problema está dentro de nosotros. A veces esa transformación sobrenatural que Cristo quiere hacer en nosotros, que hemos estado hablando y que vamos a seguir hablando en el mes de abril, a veces no se produce, no porque el Señor no quiera, a veces no se produce es porque nosotros no queremos. A veces no se produce esa transformación porque nos resistimos a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y somos nosotros los que no queremos cambiar nuestra manera de pensar, y somos nosotros los que no queremos cambiar nuestra manera de conducir. O sea, Dios en este tiempo, yo pienso que ha hecho una apertura profética en estos 90 días proféticos, que ya estamos ya a la mitad, quiere encontrarse con nosotros, quiere transformarnos a nosotros, pero a veces nosotros nos resistimos. Amén. A veces nosotros no queremos que el Señor nos cambie, nos queremos quedar tal cual como somos. Por esa razón, para ser transformados en Cristo debemos rendirnos, decirle: Señor, ya no voy a pelear más contigo, ya me rindo, levanto mis manos, ya está bueno de pelear con la palabra, me voy a rendir, voy a tener una actitud humilde, voy a ser sumiso delante de ti. Y en ese momento la palabra de Dios va a hacer su obra en nosotros. Debemos dejar que el Señor a través de su palabra derribe las fortalezas, derribe los argumentos en nuestra mente. Esas fortalezas que se levantan contra la misma palabra de Dios. Y también debemos identificar esas maneras de pensar que son incorrectas. Debemos identificar las creencias que son incorrectas, que a veces nosotros pensamos que están bien, pero cuando vamos a la luz de la palabra están mal. Esas fortalezas equivocadas, y dejar que la palabra de Dios las derribe y alinear nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Amén. Todas las cosas nosotros debemos medirla a la medida de Cristo. Nuestro matrimonio, como Cristo tiene su matrimonio con la iglesia. Así como Cristo ama a la iglesia, así el esposo ama a su esposa. Entonces, si a nosotros se nos revela todas estas cosas, vamos a recibir una transformación a nivel personal, vamos a recibir una transformación a nivel del matrimonio, a nivel de la familia, a nivel de la finanza y en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, para ser transformados, debemos dejar que
nos disipulen y emigrar a una mentalidad de nuevo pacto. Levante su mano y diga conmigo, para yo ser transformado, debo permitir que me disipulen y debo emigrar a una mentalidad de nuevo pacto. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 1 y 2 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Entonces el apóstol Pablo, algunos maestros le estaban pidiendo, maestros y gente de ese tiempo, estaban pidiendo y estaban tratando de pervertir a la iglesia de los Corintios. Y en ese tiempo se estaba acostumbrando a pedir cartas de recomendación para que las personas pudieran predicar en la iglesia. Pero el apóstol Pablo no estaba de acuerdo con eso. Así que dijo, mis cartas de recomendación son ustedes, son las personas que yo he discipulado, son las personas que yo he enseñado. Mi carta de recomendación, le dijo a los corintios, son ustedes mismos. Y más adelante, creo que en el mismo, o primero o segunda de Corintios, le dice, ustedes son el sello de mi apostolado. O sea, la carta de recomendación y el sello y el fruto apostólico son las personas que produce ese ministerio apostólico, según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo le dice a los corintios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en los corazones, conocidas y leídas por los hombres. Sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Entonces la iglesia de los Corintios, a pesar de todos los errores que podemos ver o estudiar, tanto en la carta de primera y segunda de Corintios, amén, tenía también virtudes. Y entre esas virtudes estaban que ellos dejaron que el apóstol Pablo escribiera en sus corazones y escribiera en su interior la palabra de Cristo, la palabra del nuevo pacto. Ellos dejaron que el apóstol Pablo les revelara a Cristo, amén, y los convirtiera a través del Espíritu Santo en cartas de Cristo. A través de la revelación, ellos fueron transformados en cartas de Cristo, en un reflejo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el mismo apóstol Pablo ahí lo dice, 2 Corintios 3, que dice, mis cartas son ustedes. Las cartas de Cristo, las cartas que yo escribí a través del poder del Espíritu Santo, son ustedes. Ustedes dejaron que yo escribiera en su corazón. Ustedes dejaron que yo escribiera en su mente. Entonces siempre hemos tomado este texto para decir que somos la Biblia que otros no han leído. Pero más que la Biblia, somos cartas de Cristo. Somos el reflejo de Cristo. Somos personas que hacemos que la gente lea a Cristo en nuestras vidas. Cuando Cristo es revelado, cuando Cristo es manifestado, cuando dejamos que ministerios apostólicos, los 5 ministerios, formen a Cristo en nuestras vidas, en ese momento la gente va a ver a Cristo en nosotros. En ese momento la gente va a leer a Cristo, pero si nosotros dejamos que la palabra forme a Cristo en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Hay algunas personas que no dejan que los ministerios, los 5 ministerios, en este caso los ministerios apostólicos, escriba sus enseñanzas en sus corazones.
Hay gente que no deja que los consejos apostólicos sean escritos en su mente y en sus corazones, porque ellos tienen una manera de pensar y no quieren cambiar y piensan que el consejo de un apóstol, del consejo del apóstol de la iglesia, a veces somos nosotros, es Olver, es Eneida, y no entienden que eso viene por la revelación del Espíritu Santo y se resisten. Esta es mi manera de pensar, yo creo esto, yo sigo mi manera de pensar, y entonces se estrellan más adelante. ¿Por qué? Porque se resisten al consejo, porque a veces el consejo apostólico te va a decir lo que tú no quieres escuchar. Te va a dar la dirección que tú no quieres tomar. No es que yo quiero tomar esto, es que a mí me gusta esto. Entonces el consejo apostólico te dice todo lo contrario. Entonces eso te molesta, te resiste y no dejas que Cristo sea formado en tu vida. Que tú seas convertido en una carta de Cristo. Están aquí. Entonces se resisten, a veces se aferran a las creencias, a las tradiciones, a la manera de pensar, a la manera de actuar, a la manera de cómo tú lideras. Hay gente que tiene entronado su yo y su ego muy fuertemente, muy arraigado, y no dejan que Cristo sea formado en ellos. Cristo quiere ser formado a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, pero ellos pelean con la palabra, pelean con Cristo, pelean con el consejo, pelean con el ejemplo y el modelo que Dios ha establecido en la iglesia. Entonces, un ejemplo de esto fue la iglesia de los Gálatas. Ellos desecharon la palabra de gracia. Ellos desecharon la palabra del nuevo pacto. Dice la Escritura que ellos se desligaron de Cristo y de la gracia cayeron. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron seguir los rudimentos de la ley. Ellos prefirieron seguir la religiosidad, los rudimentos de la palabra de Cristo. Entonces a veces sucede que se da la palabra del nuevo pacto, se da la palabra de gracia, pero hay gente que se resiste. No es que yo amo la religiosidad, es que a mí se me sale decir varón, es que yo amo eso, yo amo así el alboroto, la conquillita pentecostal y los dichos pentecostal, Maranata, Cristo viene, Dios es bueno. ¿Y qué más dice? Después, cuando alguien dice Dios es bueno, ¿cuál es la respuesta? Que yo dejé de decir Dios bueno porque Dios es bueno, porque entonces me decían lo demás, me daban las respuestas religiosas y me molestaba. Entonces dije, no voy a cambiar eso, voy a decir Dios es maravilloso. Entonces hay gente que se quiere aferrar, es que como yo anhelo que se digan hermanitos y hermanitas. Anhelan la religiosidad, anhelan todas esas cosas, entonces hay que soltar eso. Entonces a veces hay gente que prefiere la religiosidad, hay gente que prefiere los rudimentos del mundo que la palabra de Cristo. Por esa razón, el apóstol Pablo dijo que él sufría dolores de parto para que Cristo fuera formado nuevamente en ellos, porque ellos dejaron la formación de Cristo por seguir la ley. Y entonces ellos habían perdido la formación y la transformación de Cristo en su interior. Y vamos a leer varios textos que nos dan referencia a todas estas cosas. Gálatas capítulo 3, verso 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En otra versión dice: ¿quién os hechizó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros crucificado? El apóstol Pablo, ¿cuál es el mensaje del apóstol Pablo? A Cristo y crucificado. Amén. Entonces ellos se dejaron hechizar y se levantaron enseñanzas que no hablaban de Cristo, que no hablaban de la obra de Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 9. Gálatas capítulo 4, verso 9 al 11 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces ellos querían seguir con
seguir la fiesta de la Pascua, seguir la fiesta de las trompetas, seguir la fiesta del tabernáculo, seguir el Pentecostés, seguir con la fiesta del Antiguo Testamento, no comer cerdo, seguir el ritualismo de la ley. Entonces el apóstol Pablo dijo, wow, ¿cómo ustedes van a volver a esos rudimentos? Ustedes salieron de ahí. Amén. Entonces dice, me temo que he trabajado en vosotros en vano. O sea, así se sentía el apóstol Pablo, porque hubo una iglesia que se alejó del diseño del nuevo pacto. Y Gálatas capítulo 4, verso 19 y 20, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, ya el Señor Pablo ya había sufrido nuevamente en la primera parte, formando a Cristo en ellos. Pero cuando ellos se desviaron, dice, vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, ¿qué dice ahí? Sea formado en vosotros. Entonces, ¿qué es el discipulado? Formar a Cristo en la gente. Entonces, cuando la iglesia de los Gálatas dejó a Cristo, en ese momento dejó la vida del Espíritu. En ese momento dejó la vida de gracia, de nuevo pacto, y por esa razón cayeron en las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, el verso 19 al verso 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿por qué cuando una persona no quiere ser renovada en su interior, no quiere ser transformada? ¿Por qué no quiere ser transformada? Porque es cabeza, y no solamente cabeza, sino corazón duro. No entienden el mensaje de la gracia. No quieren que Cristo sea formado en ellos. Y como desechan la formación de Cristo en su vida, caen en las obras de la carne. O sea, una persona, usted cree que cae en adulterio, cae en fornicación, hay una debilidad. Es porque son gente religiosa, porque son gente que no quiere que Cristo sea formado en ellos. Entonces usted puede ver una persona que habla lo espiritual, que puede estar en todas las oraciones, que puede estar en todos los ayunos, que se visita todas las casas de salvación, y eso parece ser una persona espiritual, pero es más carnal que una sopa de osobuco. Hay un texto que lo estaba buscando, no sé si me lo pueden conseguir, se lo agradecería, que dice que hay gente que se recorre las casas y cargan a las mujercillas de pecado. Y creo que lo dice Timoteo. Entonces hay hombres, hay mujeres también, puede ser, pero hay hombres que tienen tanta concupiscencia, que pueden ser gente que usted lo puede ver, wow, este sí es espiritual porque ora mucho, porque viene temprano al ayuno, porque se la pasa en las casas de salvación, porque predica, pero lo que está es haciendo operación Gavilán Pollero. Lo que está es seduciendo muchachas. Lo que está es, si usted ve a una persona que se la pasa en casa de salvación, un hombre de puras mujeres y va a las casas de salvación de puras mujeres, ya usted sabe por dónde viene esa persona. Segunda de Timoteo 3:6, vamos a leerla. Segunda de Timoteo 3:6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas, miren lo que dice, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no se dejan guiar por el Espíritu, sino por su propia concupiscencia. Entonces tenga cuidado. ¿Dónde están las mujeres aquí que tienen casa de salvación? Tengan cuidado con los gavilanes polleros. Tengan cuidado con esa gente que no anda en el Espíritu, sino que anda en la carne. No, yo te estoy apoyando aquí, pero te están engañando, te están seduciendo.
¿Por qué? Porque no le da las ganas de andar en el Espíritu. Hello. Entonces, discipulado es dejar que los ministerios apostólicos de revelación formen a Cristo en tu interior. Levante sus dos manos, diga conmigo, discipulado es dejar que ministerios apostólicos de revelación formen a Cristo en tu interior. Debes rendirte a la formación apostólica, debes renunciar a la religiosidad, debes renunciar a tu manera de pensar, déjate enseñar, amén, a caminar en la vida del Espíritu para poder vencer la naturaleza pecaminosa y así ser cartas de Cristo, reflejos de Cristo, que seamos una puerta abierta para que Cristo sea manifestado en esta tierra. Entonces usted debe entender algo, no puede haber transformación si no hay rendición. Levante su mano derecha, diga conmigo, no puede haber transformación si no hay rendición. Por eso Romanos capítulo 12, verso 1, dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. ¿Qué significa esto? Debemos apartar cada miembro de nuestro cuerpo, debemos apartarlo del pecado. Debemos apartar nuestra boca del pecado. Debemos apartar nuestros ojos del pecado. Debemos apartar nuestro oído del pecado. ¿Están aquí? Debemos apartar nuestra mano del pecado. Yo quiero que ahorita hagamos un ayuno de amén y de así es. Y me escuchen solamente. Señor Nelson, no, ya pecó. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, por una hora dejemos de decir amén y digamos un amén al final. Así hasta a mí me hace difícil. ¿Qué significa esto? Debemos apartar nuestros miembros, al pecado, porque ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve orar? Que tú estés como un clavel aquí a las 7 de la mañana, orando todos los días, predicando, si después te vas a acostar y a tener relaciones sexuales y fornicar y adulterar y tener fantasías sexuales en tu mente. ¿De qué sirve estar aquí en el ayuno y después de salir de aquí estar chismeando? Estar murmurando. Entonces, para que haya una transformación y una renovación en nuestra mente, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entregar nuestro cuerpo como un sacrificio santo y agradable delante del Señor. O sea, no podemos conformarnos al mundo o al espíritu de la época. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no te puedes conformar al espíritu de la época, al espíritu del siglo. No puedes pensar como piensa la gente del mundo. No puedes pensar como la gente piensa en el mundo aquí en Venezuela. No te puedes conformar a esa manera de pensar. Amén. Porque hay personas que no quieren cambiar su manera de pensar, que se aferran a los esquemas y la forma de pensar del mundo, que se aferran o se conforman a la manera de pensar del espíritu de la época. Se dejan arrastrar por la corriente del mundo y se vuelven, como dice la palabra, hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2. Efesios
capítulo 2, el verso 1 y verso 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ora en los hijos de la desobediencia. Nosotros no somos hijos de la desobediencia, nosotros no estamos muertos espiritualmente para seguir la corriente de este mundo, para seguir la manera de pensar del mundo. Nosotros tenemos que seguir la voz del Espíritu Santo, nosotros tenemos que seguir la palabra de nuestro Señor, porque estamos vivos en el Espíritu. Aplaude fuerte al Señor. Entonces nosotros, escúcheme, nosotros somos los que debemos asumir la responsabilidad de ser transformados por medio de la renovación o el cambio de nuestra mente. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La pregunta es: ¿quién se transforma? Nosotros. Usted no puede orar así: Señor, transfórmame. Porque decir Señor, transfórmame Señor, es tu responsabilidad. Todo lo que yo hago es tu responsabilidad. Si yo no cambio, es culpa tuya. Debes asumir responsabilidad y transformarte tú mismo. Renovarte tú mismo. ¿Quién va a cambiar la manera de pensar? Dios te va a cambiar la manera de pensar. Eres tú mismo que tienes que cambiar la manera de pensar. Eres tú el que te tienes que despojar del viejo hombre. Despojados del viejo hombre. No es Dios que te va a quitar el viejo. Señor, quítame el viejo hombre. Señor, vísteme del hombre nuevo. Eres tú el que te tiene que vestir del hombre nuevo. Levante sus dos manos, diga conmigo: tengo que despojarme del viejo hombre y tengo que vestirme del hombre nuevo. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Señor. Amén. ¿Están aquí? No es el Señor que cambia nuestra manera de pensar. Amén. Él nos da la palabra a través de ministros y nosotros debemos tomar la decisión de obedecer o no obedecer. Somos nosotros los que tomamos la decisión de renovar nuestra manera de pensar o no cambiar nuestra manera de pensar. Escúcheme, no es responsabilidad ni de Dios, ni es responsabilidad mía, ni es responsabilidad de mi esposa, no es responsabilidad de los que enseñan la palabra del Señor. Es tu responsabilidad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dar la palabra y tú decides: yo agarro la palabra, voy a cambiar mi manera de pensar. Y cuando tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Y cuando tú cambias tu manera de pensar, eres transformado y vas a comprobar la voluntad de Dios, vas a conocer la voluntad de Dios y vas a vivir en la voluntad del Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Vieron? Se me hace difícil. Entonces, cuando te transformas, escúchame, cuando te transformas mediante la renovación de tu mente a través del Evangelio de Cristo, allí es donde comprobamos lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. Ahora vamos a leer 2 Corintios 3:5. 2 Corintios, capítulo 3, el verso 5. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El apóstol Pablo entiende que la excelencia para ser un ministro competente no es de él. O sea, su competencia no proviene de él, sino de Dios. Esto significa que él era ministro excelente por la gracia de Dios. Amén. Es algo que viene de Dios sobre nuestras vidas, pero que viene de Dios cuando nosotros dejamos que nos escriban. Cuando nosotros dejamos que nos formen. Cuando nosotros dejamos que seamos transformados en cartas de Cristo, ahí es donde la gracia de Dios, ahí es donde la excelencia de Dios viene sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere transformar en ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Entonces, cuando aquí dice
que la letra mata no se está refiriendo al conocimiento. No se está refiriendo, no, los muchos libros matan. No se está refiriendo a que los estudios teológicos son malos. Porque más bien tenemos que estar preparados en el conocimiento del Señor. Porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo no necesito estudios teológicos, no necesito homilética, no necesito hermenéutica. Yo lo que necesito es ayuneta y algo así, no me acuerdo ya, no me acuerdo el dicho. Amén. No, yo no necesito esas cosas, yo necesito es oración, yo no necesito conocimiento. Escúcheme, yo estudié en institutos bíblicos. Busqué la preparación. Amén. Porque si yo no me hubiera preparado, yo estuviera siempre diciendo el mismo mensaje. No me hubiera renovado. ¿Para qué yo fui a Medellín a pasear? Yo fui a Medellín a recibir más conocimiento. O sea, yo me muevo a buscar conocimiento, a buscar la palabra. Entonces no tomes como excusa de no querer estudiar, es que la letra mata. Yo me meto en oración, yo me meto en ayuno y ahí sale la palabra. No es solamente orar, no es solamente ayunar, tienes que estar preparado. Hello. Amén. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, si quieres ser pastor, quieres ser ministro, no es solamente SEBE. Busca un instituto y ponte a estudiar. Donde se habla la palabra nuevo pacto, ¿por qué no pagas un pasaje y te vas? No, es que la traiga el apóstol, que el apóstol pague. No, si usted quiere ser ministro, pague el precio. Compre el libro. ¿Están aquí? Entonces, si usted quiere ser ministro competente de un nuevo pacto, tiene que estar preparado. Cuando aquí habla de letra, se está refiriendo al antiguo pacto. Se está refiriendo a la obra de la ley. Nosotros, yo quiero que levante sus dos manos y diga conmigo, nosotros no somos ministros del antiguo pacto. Porque en la ley es imposible que nosotros la obedezcamos sin la ayuda del Espíritu. Sin la gracia de Dios, sin ser justificado. Es imposible para la ley y es imposible para la carne obedecer la ley. Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos capítulo 8, verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Lo que es imposible para la ley, porque es imposible sin el Espíritu, sin el nuevo nacimiento, sin el nuevo pacto, sin la gracia, es imposible obedecer la palabra. Es imposible obedecer los principios de Dios solamente con tu fuerza de voluntad. Es imposible obedecer la palabra de Dios con la religiosidad. Así te apartes a una montaña, no voy a pecar. Escucha, es imposible hacer eso. Es imposible caminar en santidad sin el Espíritu Santo y sin la gracia. Por eso usted ve, escuche bien, usted ve gente que habla de religiosidad, que predica la ley. Entonces la gente vive a una apariencia, entonces se pone una falda larga, viven así con una apariencia de santidad. Pero cuando se apartan groseramente. ¿Están aquí? Bendito sea el Señor. Entonces como era imposible para la carne o para la ley, las personas estaban destinadas a la muerte espiritual. Y no solamente estaban destinadas a la muerte espiritual, estaban destinadas a estar bajo maldición. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 10 al 13 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá. Pero Cristo nos redimió de esa maldición.
porque eran más de 600 mandamientos. Y si tú desobedecías un mandamiento, era como si desobedecieras los 600 mandamientos. Entonces Dios nos liberó de eso. Cristo nos redimió, nos liberó de la ley, nos liberó de la muerte espiritual, de estar bajo maldición. Por eso es que la letra mata. Porque si nosotros ministramos desde la letra, desde una mentalidad de antiguo pacto, estamos muertos nosotros y lo que impartimos es muerte. Por esa razón debemos prestar mucha atención y examinarnos y ver desde qué mentalidad y desde qué espíritu estamos ministrando. Porque si estamos en el antiguo pacto, ministramos muerte. Si somos ministros del espíritu y con una mentalidad de nuevo pacto, vamos a ministrar vida, vamos a ministrar una impartición de vida, vamos a impartir a Cristo. Entonces, ministros del nuevo pacto, sin el espíritu, sin el nuevo nacimiento, sin el crecimiento espiritual, es humanamente imposible obedecer la palabra de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la vida del Espíritu, necesitamos ser libres de la religiosidad, necesitamos ser libres de la carne, necesitamos ser libres de lo sensorial. Necesitamos ser gente del Espíritu, necesitamos ser ministros del Espíritu y para ellos necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Lo que dice 2 de Corintios 13:14, dice el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos habla a nuestras vidas, que nosotros le hablemos al Espíritu Santo, que podamos escuchar al Espíritu Santo, que podamos sentir el sentir del Espíritu cuando Él te dice, ve a orar, haz esto. No lo hagas, mira, eso es deshonesto. Y entonces tú empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo tiene que sonar más fuerte que la voz de la carne. La voz de la carne te dice, sé un usurero, sé un deshonesto. Mira, si tienes aquí, haces este negocio sucio, vas a tener mucho dinero para comer. Dios te lo perdona, tranquilo, estamos en un tiempo de crisis. Pero la voz del Espíritu es, camina en honestidad, camina en pureza, obedece mi palabra. Entonces cuando la voz del Espíritu empieza a sonar más fuerte en ti, tú vas a ser un ministro del Espíritu y cuando tú prediques vas a ministrar con poder. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Rey en esta hora. Necesitamos ser llenos. Levante sus dos manos en esta hora. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, el verso 18. Efesios 5. Dice, no os embriaguéis con vino en los cuales hay disolución. Antes bien, ¿qué dice ahí? Sé lleno del Espíritu Santo. Diariamente tenemos que ser llenos de Dios. Amén. Yo tengo 24 años en el Señor. Y cada día de esos 24 años, yo he buscado la llenura del Espíritu Santo todos los días. Lleno el tanque. O sea, no podemos estar vacíos sin el Espíritu Santo, porque cuando tú estás vacío, entonces la carne va a ser desastre. O sea, tú tienes una total dependencia con el Espíritu Santo. Entonces debemos también entender que aunque tenemos tribulaciones, tenemos problemas, crisis, pruebas que agotan nuestro cuerpo, que agotan nuestra alma, que nos deprimen y que parece que vamos a desfallecer y a rendirnos, no aguanto más en medio de esas tribulaciones. Si nosotros vivimos la vida del Espíritu, nuestro interior se va a renovar diariamente. 2 de Corintios 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Cuando la Biblia dice que el hombre exterior se desgasta, usted lee el contexto, no está hablando de envejecer, no está hablando de enfermarse. Lo que está hablando, si usted lee todo el contexto, lo que está hablando es de tribulación, de persecución, de problemas. Entonces, cuando hay crisis, ¿qué sucede con nuestra mente?
¿Qué sucede con nuestras emociones? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? Se agota, se deprime, ya no aguanto más esta crisis, esta circunstancia. Entonces te desespera, te entra un desespero. Entonces tu cuerpo se desgasta, hay cansancio, no tienes ganas de hacer nada. Pero si usted vive en el Espíritu, aunque tú puedas sentir eso en tu mente y en tus emociones y en tu cuerpo, tu espíritu se va a renovar diariamente. Va a haber una renovación interior, va a haber una palabra fresca. La misericordia de Dios van a ser nuevas cada mañana. Levante sus dos manos. Entonces yo les exhorto que a partir de hoy no vivas en religiosidad ni vivas en las obras de la carne, que a partir de hoy tú tomas una determinación de vivir en el Espíritu Santo de Dios, y usted va a ver esa renovación que va a traer una transformación diaria en tu vida. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Amén. Las tribulaciones que padecemos son a veces usadas por Dios para quebrantar nuestra carne y nuestra alma. Somos un vaso de barro que dentro de ese vaso hay poder, hay sabiduría, pero a veces hay dureza de corazón. A veces hay dureza en nuestra mente y tenemos que pasar procesos de quebrantamiento para que lo que está oculto se manifieste. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, el poder sea de Dios y no de nosotros. Si usted sigue leyendo el verso 8, dice que estamos atribulados, ¿qué dice ahí? En todo. Verso 17, porque esta leve tribulación, entonces todo lo que está hablando 2 Corintios capítulo 4, todo es tribulación. Y en medio de la tribulación produce en nosotros un más excelente, eterno peso de gloria. Nosotros tenemos que reflexionar y analizar muchas cosas, porque de repente la crisis que Dios está enviando sobre la nación es porque la gente no quiere cambiar. O sea, la gente a veces no quiere cambiar. No quieres cambiar. Ya te he dado palabra, tanta palabra. Te voy a enviar una crisis para que te quebrante, para que pase un proceso de quebrantamiento. A ver así, si yo soy formado en ti. Entonces nosotros tenemos que analizar, y esto es ahorita, tenemos que analizar todo en estos 90 días. Si nosotros estamos orando por la crisis y la crisis no cambia, ¿será que estamos peleando con Dios? Porque a Dios nosotros no lo podemos reprender. Entonces, así nosotros ayunemos 80 días, así como Moisés, podemos ayunar, podemos orar, pero si en esta crisis está metido Dios, así ayunemos, así oremos, así clamemos todos los días, esto no va a cambiar. La única manera que esto se pueda revertir es que digamos, Señor, y nosotros tomemos la determinación, y no solamente nosotros como iglesia, sino toda la nación cambia. Y cuando toda la nación quiera cambiar, ahí es donde Dios puede revertir toda la situación. ¿No lo pensaron? ¿Cuántos de ustedes lo han pensado? Yo lo he pensado. Bueno, Señor, si nosotros estamos orando desde el 2012, estamos 50 días de oración, ayuno, 21 días de oración, intercesión, orando todos los días, y esto va como de mal en peor. ¿Será que no estamos orando correctamente? ¿O será que tenemos una fe como que la fe la estamos direccionando incorrectamente? Porque podemos confesar, podemos declarar, sí, vas a ver que sí, y el kilo de queso, 1.000.000 de bolívares. No se ha puesto a pensar. Mira a la persona que tiene toda la boca. Tiene la boca, cierra la boca, que tiene la boca abierta. ¿Por qué razón Dios le dio la palabra? Y no estoy diciendo que las palabras que Dios ha hablado sobre esta nación sean falsas.
¿Por qué razón cuando Dios le dio la palabra a Abraham, por qué no se cumplió rápidamente, sino que llegó un momento que Abraham estaba desesperado? ¿Por culpa de quién? De Dios. Sino que Abraham no quería cambiar, ese viejo no quería cambiar. Entonces Dios tuvo que pasarlo por un proceso fuerte. Hasta lo último tuvo que hacerlo entregar al hijo porque estaba de idólatra con el hijo. Y en ese momento fue que la palabra de Dios se cumplió en Abraham. Entonces a veces hay cosas que no se hacen realidad en nuestras vidas, que no se cumplen en nuestras vidas, no por el diablo. El diablo está tranquilo por ahí, sino que somos nosotros que no queremos ser transformados, que no queremos ser renovados. Entonces tenemos que analizar eso, pensar, sentarnos, humillarnos, rendirnos. Señor, ¿qué es lo que quiere que yo cambie, que no he cambiado? Entonces, escuche bien esto, no es maldiciones, no es que te tiraron una mala apóstol, las finanzas, todo se me cerró. De repente es Dios que te cerró todas las puertas. Dios cierra todas las puertas. Dios a veces te cierra los accesos porque estás, yo sí puedo, yo tengo prosperidad, yo tengo esto, yo tengo esta posición. Así es la cosa. Te cierro las puertas, vamos a ver qué vas a hacer sin mí. Hola. Yo sé que el Espíritu de Dios está ministrando. Entonces, ser ministros del nuevo pacto no es soy un ministro. Ser un ministro del nuevo pacto del Espíritu es andar, como dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y andar en el Espíritu es una determinación. Levante su mano derecha y diga conmigo, andar en el Espíritu es una determinación. Andar en el Espíritu es una decisión. Es muy diferente entregarse a la concupiscencia que habita en nosotros, entregarse a la carne. Y otra cosa es que con el Espíritu todos los días tú pelees contra la carne. Que todos los días tú pelees con pensamientos que vienen a tu mente y tú dices, yo echo fuera ese pensamiento en el nombre de Jesús. Yo echo fuera todos esos pensamientos, los llevas cautivo y te levantas y luchas con esos pensamientos. Y en oración luchas con esos pensamientos, luchas con esos deseos, luchas con ese miedo, luchas con ese temor, luchas con esa duda que entra en tu corazón y tú empiezas a pelear. Eso sí es una decisión y una determinación. Señor, yo voy a andar en el Espíritu, cueste lo que me cueste. Peleé contra mí mismo, peleé contra mi mente, peleé contra lo que yo sienta, pero yo no me voy a dejar ganar por mi propia concupiscencia. ¿Cuánto dicen amén? Porque escuche bien, más fuerte que la tentación del diablo es la tentación de tu propia carne. Entonces a veces puedes estar fuera espíritu de esto, fuera espíritu de adulterio, cuando en tu carne está eso. Y no lo podemos sacar. La única manera para sacar esa naturaleza pecaminosa es cuando muramos. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, de aquí hasta que mueres hay muchos días para batallar contra tu propia carne. Están aquí. Entonces hay una lucha interior. El deseo de la carne y el espíritu. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una lucha en cada uno de nosotros. Levante sus dos manos y diga conmigo, hay una lucha interior. El deseo de la carne y el deseo del espíritu. Hay un deseo que de repente es más, los deseos que estamos batallando en cada uno de nosotros son diferentes. De repente hay gente que no batalla con la fornicación, pero batalla con la codicia.
Hay gente que de repente no batalla contra la codicia, sino que batalla con la lengua, con el chisme. Hay gente que no batalla con el chisme, sino que batalla con el mal carácter porque pelea con todo el mundo. O sea, hay un área donde nosotros lo único que tenemos que hacer es bastarnos de la gracia de Dios. Hay un área en cada uno de nosotros que es débil. Y nosotros tenemos que batallar en el Espíritu. Escuche bien esto, aún más allá que los demonios, sino contra nuestra propia carne. Porque a veces, ¿qué pecaste? ¿Por qué pecaste? No, el diablo. Y el diablo, yo. ¿Por qué pecaste? No es que en la iglesia hay pecado. ¿Cómo que es eso? Asume tu responsabilidad. Ahora él va a echar la culpa a la iglesia. Pecaste por sinvergüenza. No estoy bravo. Tampoco estoy así por ser discipulado, porque es una reunión de colaboradores. Es algo del Espíritu. Es algo del Señor. Porque a veces nosotros, Señor, te estoy esperando el encuentro contigo. Amén. Estoy esperando el encuentro, pero comienza contigo. Transfórmate tú. Renuévate tú. Lucha tú contra la carne. Lucha tú contra el pecado. Lucha tú contra la religiosidad, porque de repente hay gente que el área débil es la religiosidad. Son religiosos de nacimiento. Porque una obra de la carne es la herejía, la religiosidad. Entonces hay gente que le encanta la religión. Cuando están en esos ambientes de varón y todo, wow, estoy en mi ambiente. Cuando ven un velo se enamoran. Entonces nosotros decidimos quién va a ganar esa batalla. Si alimentamos nuestro espíritu de la palabra, tenemos comunión con el Espíritu Santo, presentamos nuestro cuerpo como una ofrenda de santidad y por el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, verso 13, por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. La carne, aunque va a estar ahí, va a estar tratando de levantarse. Quédate tranquila ahí en el nombre de Jesús. Hay algo, escucha bien, hay algo que nunca va a pasar liberación. O sea, no hay algo que no podemos echar fuera, y es la carne. Por eso hay gente, páseme por liberación. Fuera espíritu de adulterio, fuera espíritu de texto, fuera. Y no es, los espíritus ya están fuera. Pero la carne, ¿cómo la sacamos? Lo único que tenemos que hacer es crucificarla, mantenerla ahí. Por el Espíritu. O sea, lo que estoy predicando el domingo, lo estoy llevando a la práctica. El día de hoy. Esa es la única manera de encontrarnos con Cristo. Entonces, para ser ministro del Espíritu, debemos ser guiados por el Espíritu. Gálatas 5, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos 8, 14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Entonces, escuchar la voz interior del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, tener comunión con el Espíritu Santo, hablarle a Él, que Él nos hable, dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de las enseñanzas, a través de la predicación, que cuando nosotros leamos la palabra le digamos, Espíritu Santo, trae iluminación, háblame a mi vida. Entonces en ese momento comienzas a ser renovado, en ese momento comienzas a ser transformado. Deja que el Espíritu Santo a través de esta palabra toque tu vida, toque tu corazón, aliméntate de esta palabra que en este momento, o sea, cuando tú estás sentado escuchando una enseñanza, escuchando una prédica, es como si te estuvieras comiendo un bistec, comiendo arroz, comiendo un puré, o si no, plátano frito con queso, así lo mojas el plátano con el queso y lo metes en el queso y se te pega el queso y te lo comes.
Porque cuando alguien está en el espíritu, la prédica es comida. Es wow. Es un deleite. Pero si estás en la carne, se está predicando. Hello. ¿Vieron cómo cuando les hablé de carne y toda esa cosa se emocionaron? Mientras estaba hablando la palabra. Ministro del Espíritu, levante sus dos manos, diga conmigo. Ministro del Espíritu manifiestan los frutos del Espíritu. Gálatas 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza, que es dominio propio. Entonces, cuando tú tienes dominio propio y andas en el Espíritu, no vas a caer en pecado. ¿Sabe qué fue dominio propio? Y a pesar que José, el hijo de Jacob, no había nacido de nuevo, cuando José dejó el pelero, cuando estaba la Potifar se le desnudó. La mujer de Potifar. ¿Eso es qué? Dominio propio. Entonces, si tú ni siquiera tienes dominio propio, no andas en el Espíritu, andas en la carne. Si andas amargado por lo que me hicieron, y andas amargado y andas odiando, no andas en el Espíritu, andas en la carne. Apóstol, es que yo no tengo paciencia, andas en la carne. Es que si me dicen algo, apóstol, no andas en el Espíritu, porque fruto del Espíritu es mansedumbre. Si andas todo deprimido, todo triste y todo amargado, no andas en el Espíritu, andas en la carne, porque el fruto del Espíritu es gozo. Gozo en medio de las tribulaciones, gozo en medio de los problemas, en medio de la dificultad. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión el día de hoy. Voy a luchar contra la carne. Escuche bien, no es afuera, es algo adentro. Y cuando todo se ordena adentro, lo de afuera se va a ordenar. Entonces los que son de Cristo son los que andan en el Espíritu, son los guiados por el Espíritu, son los que tienen comunión con el Espíritu, son los que hacen morir las obras de la carne del Espíritu. Ellos, solo ellos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, verso 24. Gálatas 5, verso 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que son de qué? De Cristo. Amén. ¿Quiénes son los que son de Cristo? No los que aceptaron al Señor, no. Lee el contexto. Los que andan en el Espíritu, los que viven en el Espíritu, los que manifiestan el fruto del Espíritu. Esos son los que son de Cristo. Dice la palabra también en Romanos capítulo 8. Verso 11 y 13 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice ahí? Si el Espíritu de Dios está en ti, tú vas a hacer morir las obras de la carne. Y el Espíritu de Dios, cuando dice vivificará vuestros cuerpos, significa que tú harás morir las obras de la carne, porque tú no eres deudor a la carne, tú eres deudor del Espíritu. Entonces aquí nosotros tenemos que también reflexionar quiénes en la iglesia han nacido de nuevo y tienen el Espíritu, y quiénes en la iglesia están convencidos pero no han nacido de nuevo y no tienen el Espíritu de Dios. Porque si una persona, no, es que pequé, y otra vez pecó, y pequé, apuesto que soy débil, no tienes el Espíritu, no has nacido de nuevo. Pues si tienes el Espíritu, una persona que tenga el Espíritu, que es sellado por el Espíritu Santo, puede tener lucha, pero esa persona va a luchar para vencer el pecado.
Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, no es decir, recibe fuego, no es eso. No es eso. ¿Cómo está tu vida personal? ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Cómo está tu matrimonio? Pregúntale a la persona que tiene a tu lado, dile, o estás en el espíritu o eres un osobuco andante. ¿Cuántos de los que están aquí caminan en la carne? En el corazón están. ¿Cuántos de ustedes si le dicen algo enseguida, ¿qué pasó pues? Enseguida explotan. No se te puede decir nada porque eres más delicado que un siete mencino. Sacas el carácter, sacas las garras. Están en la carne. Entonces hay que hacer una estadística. ¿Cuántos de los líderes, ministros de la iglesia, cuántos están en el espíritu y cuántos están en la carne? Ahora, con esto no estoy condenando. Eso es lo que significa gracia. La gracia es la oportunidad que Dios te da para que reviertas eso y tomes una decisión. No voy a andar más en la carne. Señor, a partir de hoy voy a andar en el espíritu. Andar en el espíritu no es solamente, no es un ropaje, es algo interior. Porque una persona, o sea, si nosotros analizamos los estándares religiosos, si nosotros caminamos en esos estándares religiosos, nos podemos dejar engañar. Porque si una persona que es espiritual es alguien solamente que viene, y no con esto estoy diciendo que no vengan a la oración, no tomen esto como una excusa, pero no es nuestro estándar religioso. Porque si nosotros decimos, una persona espiritual es el que viene a la oración todas las mañanas, a las 7 de la mañana. Es alguien que se congrega los jueves y los domingos. Es alguien que diezma. Es alguien que sale a esas casas de salvación. Ese estándar religioso para nosotros está mal. Porque ahí no dice, más el fruto del Espíritu es casa de salvación. Venir a las oraciones a las 7 de la mañana. Más el fruto del Espíritu es ayunar. Ahí no dice, más el fruto del Espíritu es eso, Gálatas 5, 22 y 23. Ese debe ser nuestro estándar para saber si alguien es espiritual o si alguien es carnal. Cuando es así, no somos engañados. ¿Qué sucedía en las iglesias religiosas? Venía una persona que era un delincuente y ¿cómo hablaba? El idioma religioso. No, este es un hermanito. Sí, hermanito. Varón, aleluya. Gloria a Dios. La cosquillita pentecostal. O de repente que pisaron un cable y o sea, ya ese ropaje, ya por eso no nos dejamos engañar. Pero hay otros ropajes que tenemos que ver si alguien es espiritual o no es espiritual. Entonces de repente las mujeres, no, él es espiritual. Porque él viene todos los días a orar y yo lo veo. Y él hace casas de salvación, pero lo está haciendo es para engancharte. Lo está haciendo para engañarte. Ríase con confianza. ¿Cuántos dicen amén? No miren atrás, eres tú. O estás mirando a la otra persona, de repente mira tus errores, mira tus faltas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que nosotros veamos el fruto del Espíritu. Que veamos en este estándar de la gracia. Dile a la persona que tiene a tu lado, no leas tanto el Antiguo Testamento, a partir de hoy vas a leer el Nuevo. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Amén. Dios es maravilloso, Dios es grande, Él es todopoderoso. Vamos a caminar en el Espíritu, vamos a caminar en el amor, vamos a echar fuera el odio, vamos a dejar fuera, es que me picó, vamos a echar fuera eso, vamos a tomar una decisión. Voy a caminar en amor y el amor es el arma más poderosa que hay. ¿Cuántos dicen amén? A ver, aplaude fuerte al Señor. Él es grande. Vamos a caminar en amor, vamos a caminar en gozo, vamos a tener paz. Paz en medio de los problemas, paz en medio de las dificultades. Yo declaro en el nombre de Jesús que vas a dormir en paz, porque a partir del día de hoy has decidido caminar en el Espíritu.
No caminar por lo que ven tus ojos, no es caminar por lo que escuchan tu oído, porque si nosotros aquí en Venezuela caminamos por lo que vemos y por lo que oído podemos caer en depresión, podemos caer en desánimo. A partir de hoy vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, vamos a deleitarnos en Él y Él nos va a sostener. Aplaude fuerte a tu Dios. Entonces, un ministro de nuevo pacto vive y camina en el Espíritu. Un ministro de nuevo pacto vive y camina en el Espíritu. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si estamos vivos en el Espíritu, vamos a caminar de acuerdo a la vida que tenemos. Vivamos en el Espíritu, vivamos en amor. Vivamos en gozo, en paz, paciencia, bondad, fe, templanza, dominio propio. Un ministro del Espíritu no es vanaglorioso ni envidioso. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que no haya envidia. Si una persona prospera, no tengas envidia. No quieras tener lo que tiene otra persona. Vive en el Espíritu, sé libre. La envidia es una obra de la carne. El celo es una obra de la carne. La seducción es una obra de la carne. Camina en legalidad. Una persona que es ministro del Espíritu camina en legalidad. Yo siempre he enseñado eso. Esa persona no vive con la luz ilegal. No es que el cable está caro, entonces reconectámelo ahí y no pagas más cable. Camina en legalidad. Incluso para emigrar hay que caminar en legalidad. No es que estás ahí, estoy de inmigrante. ¿Cuánto? 20 años y no busca la legalidad. Si una persona se divorcia, espere divorciarse para tener un noviazgo. Porque una persona que tiene un noviazgo sin divorciarse, eso es adulterio. Porque todo es legalidad. Primero es romper un pacto legal para entrar en otro. O sea, tienes que caminar en legalidad. En este tiempo tenemos que caminar en legalidad en todo sentido. Y caminar en legalidad no es caminar en legalismo. Caminar en legalidad es caminar en el Espíritu. Si vas a hacer un negocio, no estés bachaqueando. No estés contrabandeando. Sé honesto. Sé transparente. Nosotros somos una generación del Espíritu. No estoy diciendo que no vendas, pero vende a un precio justo. Haz las cosas de frente, haz las cosas legales. Entonces cuando sucede eso, que vivimos en el Espíritu, o sea, si en un matrimonio no hay celos, no hay contienda, no hay pleito, no hay disensiones, no hay adulterio, y lo que hay es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, ¿cómo será ese matrimonio? Entonces, si nosotros vivimos en el Espíritu, nos vamos a ahorrar las charlas de matrimonio. No, 7 charlas para vivir para siempre con la pareja. 7 charlas para la sanidad en el matrimonio. 7 charlas y como 50,000 charlas y el matrimonio sigue igual porque los dos no han decidido andar en el Espíritu. ¿Qué sucedería entre las relaciones padre e hijo si andamos en el Espíritu? ¿Qué sucedería con las finanzas si andamos en el Espíritu? ¿Qué sucedería en el liderazgo si andamos en el Espíritu? Entonces es una determinación y es una responsabilidad de nosotros decidir o andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Entonces la vida del Espíritu va más allá de la oración. La vida del Espíritu va más allá del ayuno. La vida del Espíritu va más allá de las actividades, de que asistas a todas las actividades. La vida del Espíritu es algo más profundo en tu corazón, en tu interior. Entonces el estándar de santidad debe elevarse.
al estándar apostólico que tenía el apóstol Pablo. Una pregunta: ¿Saúl fornicó, adulteró, asesinó a alguien? ¿Por qué fue desechado? Por desobedecer una palabra de un profeta. Adán y Eva mataron a alguien, fornicaron. ¿Por qué fueron sacados del huerto? Por desobedecer, por no andar en el Espíritu, por no caminar, no escuchar la voz del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que elevar nuestro estándar de vida a una vida espiritual, a una vida más profunda en el Espíritu. Y cuando nosotros tenemos más profundidad en el Espíritu, cuando nosotros leamos las cartas del apóstol Pablo, se nos va a abrir un mundo que nunca se nos ha abierto. Saben, les quiero confesar algo. Yo el día de hoy iba a predicar acerca del fuego, del encuentro que tuvo Moisés con la gloria. Y Dios me dijo: papá, nuevo pacto. Tranquilo, Señor, me traslado, pues. Y me habló esto que le estoy compartiendo el día de hoy.